hermanos, buenas noches. El día de hoy vamos a exaltar el nombre del Señor, como bien dice su palabra en Isaías 25:1. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son perfectos y seguros. ¿Cuántos de nosotros creemos que los planes del Señor son perfectos? Vamos a orar al Señor. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor, mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar, y clamamos al Señor. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí, Señor, con nosotros, Padre. Solamente a ti, Señor, te daremos gloria y honra, Padre. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar, y clamamos a ti, Señor. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Una vez más vamos a decirle al Señor. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Oh Señor, nos humillamos ante ti, Señor. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Oh Señor, con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamamos a ti, Señor. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Gracias, Señor. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos otra vez reunidos por este medio. Siempre creemos que la palabra nos está hablando a cada uno de nosotros. Siempre es Dios obrando mediante su palabra en nuestras vidas. Y lo maravilloso es eso, que tenemos un Dios de misericordia, un Dios grande de misericordia para con el hombre.
Y Dios siempre está buscando al hombre para que pueda ser hallado, ¿verdad? Y pueda conocer quién es Dios en su vida. Una de las cosas que podemos ver mediante la palabra es que siempre la palabra nos está dando a conocer también cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón. Así como aquel espejo que nos brinda una imagen acerca de cómo estamos nosotros externamente, ¿verdad? Nos brinda una imagen de cómo estamos nosotros. De la misma forma, la palabra del Señor brinda una imagen, pero no externa, sino interna, de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestra vida, de cómo estamos caminando en esta vida. La palabra nos brinda esa imagen real de cómo estamos nosotros delante de Dios. Una imagen de que el hombre por sus propios medios nunca lo va a poder conocer, nunca lo va a poder entender. El hombre si trata de mirarse a sí mismo, según sus muchos pensamientos, simplemente va a pensar que todo está bien y no va a poder contemplar o ver cómo se encuentra su corazón, cuál es su condición delante de Dios. Pero la palabra del Señor nos brinda esa imagen real para poder comprender y entender la necesidad de Dios en nuestra vida, cuán necesitados estamos de que Dios haga esa obra maravillosa en nuestra vida y en nuestro corazón. Bueno, vamos a ver uno de los escenarios que nos enseña algo parecido a ello, es en Lucas 17, del 11 al 19. Así es que antes de comenzar de leer juntos este hecho que pasó en los tiempos del Señor Jesús, vamos a orar. Así que te invito a que ores conmigo. Señor, gracias por este tiempo, por lo que tú quieres hacer, Señor, porque es tu obra, porque eres tú, Señor, siempre hablando al hombre, eres tú, Señor, en el nombre de Jesús, hablando a tu iglesia, pues es tu obra, Señor. Y oramos por este tiempo para que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Seas tú hablando a tu iglesia, seas tú hablando a aquella persona que está oyendo este mensaje, Señor. Sea tu palabra, Señor, abriendo el entendimiento nuestro, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos conocerte a ti. Necesitamos, Señor, que nuestra vida sea alineada conforme a tu voluntad, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a leer el verso 11, del verso 11 al verso 13, y dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Algo interesante va a suceder. Vemos por la palabra que es el Señor Jesús yendo al encuentro de estos hombres, como también hoy en día Dios siempre está yendo al encuentro del hombre, para que el hombre sea hallado, ¿verdad? Para que el hombre pueda, mediante su palabra, pueda conocer realmente quién es Dios en su vida. Vemos acá que Jesús está yendo al encuentro de estos hombres leprosos, y siempre Jesús es intencional en todo lo que está haciendo. Él sabe que están estos leprosos por ese lugar y está yendo al encuentro de ellos, ¿verdad? Y vemos que Jesús se encuentra con ellos, y por la palabra vemos que estos hombres empiezan a decirle, ¿no? Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres están rogando por misericordia. Estos hombres están pidiendo algo al Señor Jesús, y lo que están pidiendo es que sean sanados. Por la palabra vamos a poder entender cómo se encuentra un hombre que está con lepra en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasaba en su vida? ¿Cómo era su entorno o cómo era su caminar? Vamos a ir a Levítico 13 del 45 al 46. Dice: Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Por la palabra del Señor vemos
que estos hombres están totalmente solos y sufriendo, lejos de su familia, lejos de su ciudad, lejos de su hogar. Estos hombres simplemente están destinados, ¿no?, a sufrir, están destinados a simplemente a tener una muerte lenta en esa condición o en ese estado. Estos hombres son conscientes de que por sus propios medios no van a poder salir de esa condición en la que se encuentran. Por sus propios medios, estos hombres no van a poder, son conscientes que no han podido solucionar aquel problema que están enfrentando, de aquella lepra en la que tiene su cuerpo, ¿no? Vemos eso por la palabra, pero también vemos que están pidiendo misericordia. Y el Señor Jesús es hombre, ¿verdad? Pero también es Dios mismo y sabe cómo se encuentra el corazón de cada uno de ellos. Pero también el Señor Jesús, o Dios mismo, muestra su misericordia para con el hombre. Como dice en Salmos 63:3, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, ¿verdad? Mejor es la misericordia de Dios que la vida misma. Vemos que estos hombres simplemente están destinados a llevar una vida de sufrimiento. Ahora vamos a ver qué responde el Señor Jesús al oír estas palabras, ¿no?, de estos hombres que le llaman maestro, ten misericordia de nosotros. También podemos decir y podemos agregar algo más acá, que maestro o rabí, ¿verdad? En ese tiempo se levantaban muchos maestros y muchos rabí. Le llaman de esa forma estos hombres a Jesús, al Señor Jesús. Dice el verso 14, cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Interesante, ¿no? El Señor Jesús en esta ocasión no pone sus manos o hace algo para que sean sanados, sino simplemente les dice que vayan a los sacerdotes. Les da esa orden a estos hombres. Y estos hombres están yendo a ese lugar, a los sacerdotes. Ahora, algo interesante tenemos que entender acá. Un sacerdote, puesto por Dios, un hombre judío, ¿verdad? Sacerdote puesto por Dios, es aquel hombre que tiene la función, ¿no?, de presentar un sacrificio a Dios. Un sacrificio, ¿verdad?, es toda ofrenda a Dios para expiación del pecado. Este hombre sacerdote intercede por el pueblo de Israel, por los pecados del pueblo de Israel y por sus pecados también. Vemos en el Antiguo Testamento que el sacerdote hace una expiación, ¿no?, por los pecados del pueblo y por sus propios pecados delante de Dios. Vemos que esa función hace el sacerdote, y también por la palabra entendemos en el Antiguo Testamento que todo leproso limpiado tenía que ir al sacerdote para que sea purificado, ¿no? Y Jesús le dice a estos hombres que vayan a los sacerdotes. Y mientras iban, dice la palabra, estos hombres fueron limpiados, dice. La lepra se les fue del cuerpo. Algo interesante está pasando acá. Estos hombres están obedeciendo, ¿verdad?, la palabra que Jesús les está diciendo. Pero también podemos ver por otro lado que estos hombres, quedándose ahí, en ese lugar, no tenían ninguna esperanza de ser sanados. ¿Tenían algo que perder si se quedaban en ese lugar? No. O también si iban a ese lugar donde Jesús les estaba diciendo, tampoco. Vemos por la palabra del Señor que estos hombres están obedeciendo al Señor Jesús. A simple vista se aprecia en estos hombres que no tienen ningún problema en obedecer lo que Jesús está hablando. Algo interesante, ¿no? Pero también es importante decir que el Señor Jesús conoce el corazón de cada uno de ellos. El Señor Jesús conoce los pensamientos que abundan en la mente de cada uno de ellos. Algo acontece en la vida de estos hombres que son limpiados de la lepra, ¿verdad? Mientras iban caminando son limpiados. Algo impresionante pasa. ¿Qué pasa en el verso 15? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando estos hombres
empiezan a experimentar ese milagro de parte de Dios en sus vidas, que son limpiados de la lepra. El verso 15 y 16 nos dice algo, y dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. La palabra nos enseña que solamente uno regresa y vuelve glorificando a Dios y se postró a los pies del Señor Jesús, agradecido de lo que había sucedido, ¿verdad? Pero también nos hacemos la pregunta, ¿pero acaso no fue la orden del Señor Jesús que se presenten delante del sacerdote? Este hombre a simple vista está desobedeciendo esa orden que Jesús le había dado. Y nos preguntamos, ¿no? A ver esta actitud o lo que está haciendo este hombre que había tenido lepra, que viene glorificando a Dios, ¿verdad? En voz alta, y empieza a postrarse a los pies del Señor, rostro en tierra, dice, empieza a postrarse. La pregunta es, ¿qué palabras va a decir el Señor Jesús? ¿Qué es lo que va a decir el Señor Jesús a este hombre? En el verso 17 y 18 dice: respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que Jesús, el Señor Jesús, esperaba de estos hombres? Vemos por la palabra que el Señor Jesús no solamente esperaba que que un solo hombre regrese, sino esperaba que estos 10 hombres regresen hacia Él. Pero vemos que solamente este hombre regresa, ¿verdad? A los pies del Señor Jesús. Vemos que este hombre está regresando a los pies del Señor Jesús. Vemos también y es importante entender esto, que el Señor Jesús conoce el corazón del hombre, así como Dios hoy en día conoce cómo se encuentra tu corazón, conoce cuál es tu condición, conoce qué pensamientos abundan en tu mente. Y el Señor Jesús está mostrando algo mediante lo que está haciendo. Y vemos acá que Dios es paciente y misericordioso, esperando al hombre que vuelva a Él, que se vuelva a Él. Así como ese hombre, ¿verdad?, vio su sanidad externa y vemos que glorifica a Dios, pero vuelve al Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué este hombre que ha tenido lepra, vuelve al Señor Jesús? ¿Por qué hace esto este hombre? ¿Qué lo lleva? ¿No? ¿Qué es lo que este hombre está entendiendo? ¿Qué es lo que a ese hombre le está moviendo para que se postre a los pies del Señor Jesús, ¿verdad? Y esté agradecido por las cosas que está pasando en su vida en ese momento, viendo que ha sido limpiado de la lepra, ¿verdad?, de su cuerpo. Vamos a ir a un versículo que dice en Levítico 14, del 1 al 2, dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: esta será ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y el que ha quedado limpio debe de presentarse al sacerdote. Vemos por la palabra del Señor que podemos decir que este hombre samaritano de Samaria no es un hombre común y corriente. Este hombre tiene conocimiento de las Escrituras. Y este hombre está viendo a Jesús como aquel sacerdote que Dios ha puesto en ese tiempo. Aquel sacerdote que por medio de él puede ser purificado, limpiado. Vemos que este hombre puede ver por la palabra en su vida, puede ver a Jesús correctamente. Puede conocer quién es Cristo correctamente, verdaderamente, por las cosas que está aconteciendo, no solamente externas, sino que él vuelve al Señor Jesús, porque si fuera por las cosas externas que le está pasando,
Él no tendría alguna necesidad de volver, pero Él está volviendo, porque Él está entendiendo algo muy interesante. Él está entendiendo algo muy interesante acerca de quién es este hombre, que en un principio le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Que Él es el sacerdote que Dios ha puesto para que pueda limpiar, presentar, ¿verdad?, ese sacrificio y pueda ser limpiado de su pecado. Vemos en el Salmo 110, verso 4, que dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Vemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan que Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote que perdura para siempre, ¿verdad? La palabra del Señor nos muestra que este hombre samaritano, que es limpiado de la lepra, va al Señor Jesús. Este hombre vuelve no solo porque fue limpiado de su lepra, sino porque puede ver que Jesús es el Cristo y que Él necesita no solo una limpieza externa, sino también una limpieza interna. Este hombre empieza a ver más allá de lo que su vista le puede mostrar, empieza a ver cómo se encuentra él, la necesidad de que Dios limpie su corazón, la necesidad de que Dios obre en su vida, ¿verdad? Y nos hacemos esta pregunta, ¿dónde se encuentran los demás hombres? Como Jesús dijo, ¿dónde están aquellos hombres? ¿No eran 10? Dice Jesús. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta, ¿no? Y dice, ¿dónde están? Esta pregunta me hace recordar aquella pregunta que la voz de Dios hace a Adán y a Eva, ¿no? Cuando pecaron después, vemos que la voz de Dios dice a Adán y a Eva, le dicen, ¿dónde están? O Adán, perdón, le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿acaso Dios no sabía dónde está Adán? Claro que sí sabía. Y acá nos hacemos la pregunta, ¿acaso Jesús no sabía que estos hombres están haciendo? Claro que sí sabe. Jesús sabe todo lo que está pasando, pero hace esta pregunta para dar a conocer que el hombre se encuentra así, caminando en sus muchos pensamientos. El hombre se encuentra mirando las cosas que él cree que es importante, mirando las cosas que él cree que son necesarias. El hombre, estos 9 hombres que fueron limpiados de la lepra, no volvieron al Señor Jesús, simplemente cada uno se fue por su camino, y vemos que no son agradecidos con el Señor, y no ven al Señor Jesús como tal, como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías. Vemos que esto pasa, y la respuesta que Jesús va a dar a este hombre está en el verso 19, y le dice el verso 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dice, tu fe te ha salvado. El Señor Jesús está haciendo una obra completa en la vida de este hombre. No solamente está sanándolo de una lepra, ¿verdad?, externa, no solamente está sanando de una enfermedad externa en la vida de esta persona, sino está haciendo una obra completa en el corazón de este hombre. Está haciendo esa obra donde el corazón de ese hombre está siendo mudado, cambiado por su palabra. Está siendo transformado. Le dice, tu fe te ha salvado. Este hombre estaba lejos, pero por la palabra ha sido, ¿verdad?, ha sido cercano a Dios, ha sido acercado a Dios. La palabra nos enseña que en un principio vemos que la misericordia de Dios alcanza a estos hombres, ¿verdad? Pero solo uno regresa, y solamente uno glorifica a Dios, y solamente uno se postra a los pies del Señor Jesús, porque ese hombre está entendiendo que aquel hombre que le dio una orden para que vaya a los sacerdotes, este hombre es el sacerdote que Dios ha puesto. Este hombre es aquella promesa que Dios ha dado a su pueblo de Israel, aquel Salvador, aquel restaurador, aquel libertador de su pueblo. La palabra nos dice que este hombre regresa y simplemente se postra a los pies del Señor Jesús, dándole honra y honor, ¿verdad?
Algo interesante nos da a entender este escenario. Nos muestra algo muy interesante. Vemos en un principio que es la misericordia del Señor que se extiende. Jesús es misericordioso, Dios es misericordioso y empieza a derramar su misericordia, aún sabiendo lo que va a pasar más adelante. Empieza a derramar su misericordia, ¿verdad? Vemos que para estos hombres es algo imposible que su condición sea cambiada o salir de ese escenario complicado, que son leprosos. Vemos que estos hombres son conscientes que están destinados a sufrir en la soledad, en la amargura, ¿verdad? Muriendo lentamente. Pero vemos que Jesús va al encuentro de estos hombres y hace un milagro espectacular, ¿verdad? Y la misericordia de Dios se extiende para con todos ellos. Eso mismo pasa en nuestra vida. Nosotros podemos estar pasando muchas circunstancias, muchos problemas. Puedes estar pasando un escenario difícil para ti, un escenario complicado para tus ojos. Puedes estar enfrentando, ¿verdad?, un escenario que es totalmente complicado, creer que eso va a cambiar. Que es casi imposible, ¿no?, de imaginar que ese escenario de tu casa, de tu vida, de tu familia, va a poder cambiar, ¿verdad? Así como Cristo va al encuentro de estos hombres, así como el Señor Jesús va al encuentro de estos hombres y simplemente el destino de ellos es cambiado. Algo imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. De la misma forma, ese mismo Dios de ayer y de hoy y de siempre, y es un Dios de siempre, hace esa obra en el corazón del hombre. Puede hacer esa obra en tu vida. Dios puede cambiar ese escenario en el cual tú te encuentras. Puede cambiar tu vida completamente. Solamente Dios lo puede hacer. Capaz para el hombre hay cosas imposibles de ver en su vida, pero para Dios no hay nada imposible. Y vemos por la palabra que esto sucede en la vida de estos hombres, como también esto puede suceder en tu vida. La palabra del Señor está dada para que el hombre pueda conocer quién es Dios, para que el hombre pueda contemplar a su Creador y ver la misericordia de Dios en su vida. Vemos por la palabra también que estos hombres, ¿no?, que contemplaron la misericordia de Dios en su vida, que fueron sanados. Estos 9 hombres que no volvieron o no regresaron al Señor Jesús, vemos simplemente que se fueron, cada uno por su camino, ¿verdad? Y así a veces se encuentra el hombre hoy en día. A veces algunas personas han escuchado la voz de Dios, han escuchado la palabra en su vida, o han ido a una iglesia por un tiempo y después simplemente se fueron. Y están caminando según sus pensamientos, están haciendo muchas cosas, ¿no?, que esta vida nos demanda hacer. Trabajar, estudiar, entre otras cosas más. Pero vemos por la palabra del Señor que estos 10 hombres que fueron sanados y limpiados de la lepra, estos 10 hombres que palparon la misericordia de Dios en su vida, que estos hombres experimentaron cómo Dios pudo solucionar aquel problema que por sus propios medios no lo podían hacer. Y capaz también tú te encuentras así. Capaz en tu vida has visto la misericordia de Dios. Has visto que aquel problema que era difícil para ti ver algo diferente en tu casa, o capaz difícil para ti ver algo diferente en tu vida, pero Dios en su misericordia capaz cambió ello. Pero la pregunta que nos hacemos y la pregunta que te hago es, ¿eres como aquel uno que volvió a ser agradecido con Dios, glorificando a Dios y postrándose a los pies del Señor Jesús? ¿O eres como los 9 que está yéndose por su propio camino cada uno? La palabra nos enseña en este escenario cuál de aquellos hombres somos nosotros, ¿no? Estamos siendo agradecidos con Dios. Ojo que este hombre que regresó, no regresó por sus propias fuerzas, no regresó por sus propios medios. Porque el hombre hoy en día que capaz pudo ver la misericordia de Dios en su vida, capaz para ti es casi imposible, ¿no?, imaginarte, es casi difícil por tus propios medios imaginarte
estar de nuevo en una iglesia, de nuevo escuchar la palabra, de nuevo leerla. Pero déjame decirte algo. Este hombre que volvió, no volvió por sus fuerzas, no volvió por la mejor intención que tenía. Este hombre volvió por la palabra en él. La palabra es esa obra maravillosa en el corazón del hombre. Como también la palabra del Señor hará esa obra en tu vida, que te hará volver, que te hará regresar a ser agradecido con Dios por las cosas que ha pasado en tu vida. Hay una obra que la palabra hace en el corazón del hombre. Dios no es un Dios que nos condena, Dios no es un Dios que nos acusa, Dios no es un Dios que está para condenar lo que tú haces. Dios es un Dios que apunta a tu corazón. Por eso dice en Hebreos 4, 15, 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra nos enseña que no tenemos a un Dios que nos acusa o que nos condena. Tenemos a un Dios que está esperando que cada uno de nosotros regresemos y contemplemos quién es Él y podamos conocer quién es Dios en nuestra vida. Dios en su misericordia, Dios en su gran misericordia está buscando al hombre para que el hombre pueda realmente conocer quién es Él, para que el hombre pueda realmente entender cuál es el problema que él está enfrentando en su vida. No es externo, sino está en su corazón, donde su corazón está totalmente separado de Dios. Pero Dios nos da a entender eso por medio de su palabra, no para condenarnos, sino para poder ver en Él una esperanza de poder ser uno con Él, una esperanza de ser como este hombre. No solamente se quedó con una sanidad externa, sino este hombre fue al Señor Jesús para tener una sanidad interna. Y Dios nos llama a eso. Dios nos trae y nos llama para que podamos nosotros ser transformados, para que nuestro corazón de piedras lo saque Él mismo y ponga un corazón de carne, sensible a la voluntad de Dios, y caminar en esta vida haciendo la voluntad de Él. Así que yo te animo en esta noche a que reflexiones sobre tus pasos. ¿Realmente estás conociendo al Dios verdadero? ¿Realmente estás haciendo la voluntad de Él en tu vida? ¿Realmente estás siendo agradecido con Dios? La única forma de darle gracias a Él es por medio de su palabra, haciendo su voluntad. Amén. Así es que te dejo con estas preguntas y a la vez te animo a que nos escribas. Estamos dispuestos a servirte. Somos la misión que pones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Somos una familia, más que una iglesia, dispuestos a servirte, a conocerte y poder juntos ir a la palabra para que sea Dios, porque es Dios quien hace esa obra en tu vida. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque es tu misericordia, Señor. Es tu misericordia alcanzándonos. Es tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, hallándonos a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos contigo. Ayúdanos, Señor, a darte esa gloria que tú te mereces, a esa honra que tú te mereces, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no solamente quedarnos, Señor, Padre Santo, como aquellos hombres que fueron sanados externamente. Ayúdanos a no solamente quedarnos, Señor, en esa vida, sino que tu palabra nos lleve, Señor, a estar cerca de ti, a contemplarte a ti, a conocerte a ti, Señor. A que tu palabra haga esa obra en donde nuestro corazón, Señor, es santificado por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga.